Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 4, permítame continuar con una serie de enseñanzas que estaré trayendo en el libro de Hebreos, y posiblemente nos va a tomar todo el año que viene, el año del 2026, y damos gracias a Dios porque tenemos el privilegio y la oportunidad de tener una Biblia en nuestras manos, y está en nuestro idioma, y lo podemos tener en diferentes versiones. Póngase de pie y abra su Biblia porque quiero predicar justamente de lo que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Dice así la bendita palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Leamos juntos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, en esta hora queremos detenernos por un momento, Señor. Primeramente para darte gracias, Señor, porque tú has sido bondadoso, misericordioso, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Oh Dios, gracias. Dios, que nuestra alabanza, nuestra adoración haya llegado hasta el trono mismo, Señor, porque la verdad cantamos con nuestro corazón, Señor. De repente nuestra voz no es la más melodiosa, Señor, pero Padre, cantamos con nuestro corazón, Señor, para darte a ti toda honra y toda gloria, Señor. Dios, gracias por este privilegio. Ahora pedimos, Dios, que así como abrimos nuestros labios, podamos abrir nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para dejar que tu palabra, Señor, penetre a nuestra mente, a nuestro raciocinio, a nuestro corazón, a nuestras emociones, a nuestro espíritu, Señor, pueda penetrar a lo más profundo de nuestra vida, Dios, y pueda hacer lo que solamente ella puede hacer, Señor. Tu palabra dice, Señor, que toda palabra que sale de tu boca nunca de los nunca volverá a ti vacía, Señor, sino hará conforme ha sido enviada y será prosperada en aquello por lo que le enviaste. También tu palabra dice, Señor, que la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre. Y aún tu palabra dice, Señor, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Dios, presento delante de ti, Señor, aquel que no te conoce, que a través de tu palabra pueda conocerte. Aquel que está débil en su fe, pueda ser fortalecido en su fe, oh Dios. Y aquel que se ha mantenido firme y fiel a ti, pueda ser nutrido hoy día, Señor, a través de tu palabra. Te lo pido, Dios Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda su iglesia dice... Amén. Puede sentarse, no sin antes saludar a su hermano, a su hermana que tiene la lado de usted. Dígale que le ama en el amor del Señor. Dígale qué bendición, qué contento, qué agradecido estoy de que tú estés a mi lado. Qué bueno que pudiste hacer tiempo para venir a la casa del Señor. Amén. Bien, hoy día, hermano, quisiera hablar acerca de lo valioso que es la palabra de Dios. Ese libro que usted tiene en sus manos es valiosísimo. ¿Sabía usted eso, hermano? Este libro que usted y yo tenemos en nuestras manos es valiosísimo. Y nos dice, se estima más bien que 5 a 7 mil millones de Biblias se han vendido, más aparte las que se han regalado. De 5 a 7 mil millones. Se estima
que 100 millones de Biblias son vendidas y regaladas cada año. Oye, son buenas noticias. Permítame dar otra muy buena noticia. Se dice que en los Estados Unidos el 90% de los hogares tienen por lo menos una copia de una Biblia, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, o sea de los dos, del Antiguo y del Nuevo Testamento. El 90%, y eso es una buena noticia. Ahora déjeme darle la mala noticia. La mala noticia es de que de ese 90% de personas en los Estados Unidos que tienen una Biblia, solamente el 12% la leen. Y es una mala noticia. Y no, estaba viendo por qué las personas no leen la Biblia. Encontré 4 razones, o en realidad 5 razones. Una es porque piensan que la Biblia es un libro anticuado. Piensan que la Biblia es un libro anticuado y por esa razón no leen la Biblia. Otras personas piensan que la Biblia en realidad no tiene un mensaje divino. Es solamente una serie de historias, la historia de un pueblo llamado Israel. Y por esa razón la gente no lee la Biblia, dudan del mensaje divino que aparece en la palabra del Señor o que está en la palabra del Señor. Otras personas no leen la Biblia porque dicen no saber cómo leer la Biblia. Dicen no sé cómo comenzar, a dónde comenzar, y simplemente se la llevan así, nunca comienzan nada. No leen la Biblia porque no saben dónde comenzar. Pues comience con el Génesis, es el principio. Amén. Otras personas no leen la Biblia porque dicen que no tienen tiempo para leer la Biblia. Ya son ancianos y ancianas y no tienen tiempo para leer la Biblia. Ya son retirados y retiradas y no tienen tiempo para leer la Biblia. Y otras personas no dicen por qué no leen la Biblia, simplemente no la leen. Malas noticias. Pero la verdad es esta, que la Biblia es un libro muy especial. La Biblia es el libro de libros. Mire, la Biblia fue escrita en un lapso de más o menos de 1500 años de historia o de tiempo. 1500 años. Ese libro que tiene en la mano fue escrito por lo menos 40 autores. 40 autores, escritores. Ese libro fue escrito, o más bien la Biblia se compone por 66 libros. Tiene historia, tiene poesía, tiene profecía, tiene escatología. Y ese libro una vez se compone por 66 libros, mayormente en 2 idiomas, en hebreo y en griego. Y fue escrito en diferentes partes del mundo. Sin embargo, ese libro mantiene una unidad perfecta en el pensamiento y en el mensaje. Porque usted lee otros libros y los compara, usted va a encontrar contradicciones en los libros, usted va a encontrar inconsistencia en los libros, usted va a encontrar diferentes opiniones en los demás libros, usted va a encontrar que han perdido popularidad o han pasado de moda esos libros, pero usted lee la Biblia, usted va a encontrar unidad, libre de error, perfecta, y está al día hoy día. La palabra de Dios. O te faltó decir un buen amén. Y la razón es de que la Biblia es un libro divino y por ser divino es sobrenatural. No me escuchaste, iglesia. La Biblia es un libro divino y por ser divino es un libro sobrenatural. En otras palabras, el libro, los escritores fueron inspirados por Dios, pero nació en la mente de Dios y revela la mente de Dios. Los hombres fueron inspirados, pero en realidad el autor es Dios. Los hombres fueron inspirados, pero la verdad es esta, de que surgió y nació en el corazón de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, ese libro que usted tiene en sus manos, y la verdad es que no hay otro libro como ese libro. No hay otro libro como este libro, no lo hay. Este libro nos va a hablar de un Dios que es perfecto. Nos va a hablar de hombres y mujeres como usted y como yo, que somos pecadores. Nos va a hablar acerca de un hombre llamado Jesucristo, que es el único que puede perdonar pecados.
Y nos va a hablar de una vida eterna que solamente la tenemos al recibir a Cristo en nuestros corazones. Este libro nos va a hablar de eso. Oh, bendito sea el Señor. Este libro nos habla acerca de lo perfecto que Dios nos da, la mente de Dios, nos da el corazón de Dios, nos da la revelación de Dios, nos da los planes de Dios, los propósitos de Dios, nos habla de las promesas de Dios que posiblemente vamos a predicar la semana que viene, nos habla acerca de la voluntad de Dios. Este libro es un libro especial. Es un libro nada más que contiene la revelación de Dios. Y hombres, hoy día necesitamos la iluminación de Dios para entender esa revelación de Dios. Te lo voy a decir una vez más. Hoy día necesitamos, antes de abrir este libro, usted no abre este libro como cuando abría el libro de Shanok o el libro de Mimín Pingüín o el libro de Tarzán. No. Usted cuando abre este libro, usted por un momento cierra los ojos y dice: Señor, ilumíname para entender tu palabra. Dame entendimiento para poder yo recibir el mensaje tuyo, Señor. Porque no importa dónde estemos, Dios habla en nuestras vidas a través de su palabra. Dije, Dios habla en nuestras vidas a través de su palabra. Hay muchas voces en el mundo, pero la voz de Dios es a través de su palabra. Bendito sea el Señor. Y nosotros necesitamos esa iluminación para entender la revelación de Dios, que Él se autorreveló a nosotros o a la humanidad. Nadie le pidió al Señor revelarse, Él se autorreveló. Por eso Génesis 1:1 que dice: en el principio creó Dios. Y me gusta una versión que salió por ahí que dice: Dios en el principio. Pone la palabra Dios al principio, antes del principio. I don't know if it makes sense to you. No sé si hace sentido para usted, pero para mí hace mucho sentido. Porque Dios es el primado, Dios es el autor, Dios es el autor y el personaje principal de este libro. La palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros predicamos la palabra, hay un poder que sale de esa palabra. No es el hombre, sino es el poder de la palabra. Porque en ella, a través de esa palabra, somos salvos. Hay bonitos cantos, pero es la palabra que nos lleva a la salvación. Es la palabra de Dios que restaura nuestras vidas. Por eso es de que todos los días leemos la palabra del Señor, porque todos los días necesitamos ser restaurados en nuestra vida. Es la palabra del Señor la que sana nuestra vida, la que sana nuestro cuerpo, y es la palabra de Dios la que transforma nuestra vida. Es la palabra de Dios. Permítame dedicarle unos minutos acerca de lo que es la palabra de Dios. Y quiero hablar de tres cosas que la palabra de Dios produce. Lo primero que produce es vida. Vida. Diga conmigo: vida. Vida. Abra su Biblia, el libro de Hebreos, capítulo 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios, dice, es viva y es eficaz. Y es más cortante, dice, que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y aún las intenciones de los corazones. Mire, hay unos instrumentos que hoy día en la medicina se usa, instrumentos como el CT scan o MRI o X-rays o lo que le llaman ¿cómo se llama? El ultrasonido. Todos estos instrumentos son hechos o fueron hechos para ver el interior o los órganos internos del hombre. Todos esos instrumentos. Pero no hay un instrumento que vea el espíritu de la persona. Y la palabra del Señor revela lo que hay adentro de nosotros. La palabra del Señor revela lo que hay adentro de nosotros. La palabra de Dios revela lo que hay adentro de nosotros. La palabra de Dios revela lo que hay adentro de nosotros. No hay instrumento humano que pueda penetrar. Dice la Biblia que la palabra del Señor es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón o de los pensamientos. Es la palabra de Dios.
Por eso cuando personas llegan a la iglesia y de repente el mensaje es confrontativo, la persona dice, seguramente mi esposa o mi esposo vino a hablar con el pastor para decirle que hoy iba a estar en la iglesia y me está tirando todo a mí. Todo lo que me está diciendo seguramente se lo dijo mi esposa, se lo dijo mi esposo, o mis papás han venido a hablar con el pastor para decirle que cómo me estoy comportando, cómo estoy viviendo, y ahora la palabra me la están dando a mí porque saben que yo iba a estar ahí en la iglesia. No es el pastor, no es el que está predicando, es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito sea el Señor. Y no es la palabra del Señor la que penetra, nos censura a nosotros y nos reprueba de pecado. Es la palabra del Señor la que nos convence y nos trae convicción de pecado. Es la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos, note esto, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro está hablando acerca del poder de la palabra y dice, es la palabra de Dios la que nos trae un nuevo nacimiento. Es la palabra del Señor que nos hace renacer o nacer a una nueva vida. Nos hace nacer, nos dijo el salmista, la ley de Jehová es perfecta, convierta al alma. Es la palabra de Dios la que puede llegar a lo profundo del ser humano. Estaban un grupo de personas escuchando la palabra del Señor en el libro de Hebreos, cuando Pedro da aquel gran mensaje, dice la Biblia, y al oír esto, al oír ese gran mensaje, dice, se compungieron de corazón. Hubo un mover en su interior. Ahora, esa palabra compungir es una palabra, es un verbo que quiere decir, es un dolor profundo, agudo en la vida de la persona. Y cuando la persona escucha la palabra, cuando la persona no solamente oye con sus oídos físicos materiales, sino oye con sus oídos espirituales, esa palabra baja hacia adentro al corazón y le causa dolor a la persona, le causa quebrantamiento a la persona. Por eso usted mira a personas llorar, porque la palabra ha una más compungido su vida, ha llegado a su corazón y la persona una más expresa con el sentimiento. Ahora, lo lindo es esto, de que después de que somos confrontados, después de que somos dolidos, después de que somos quebrantados, viene a nosotros un sentir de gozo y de placer en nuestras vidas. Yo no sé si usted ha experimentado eso, pero la verdad es esta: cuando la palabra del Señor llega a nuestras vidas, penetra en nuestras vidas, nos hace ver cuán pecadores somos, cuán faltos somos delante de Dios, una más compunge en nuestra vida, nos causa dolor en el interior, pero después trae un gozo y una paz en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en Santiago, por lo cual dice, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Nota la palabra que usa Santiago, el medio hermano de Jesucristo. Dice que la palabra del Señor es implantada en nuestro corazón, es implantada en nuestra vida, es insertada en el corazón, es incrustada en el corazón. Por eso el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Porque esa palabra se incrusta en nosotros, se adentra en nosotros, se inserta en nosotros, es implantada en nuestro corazón. Por eso el Antiguo Testamento, el antiguo pacto, una más que Dios hace con el pueblo de Israel, es diferente al nuevo pacto. Y ya del libro de Jeremías, el libro de Ezequiel, empieza a hablar acerca de ese nuevo pacto que Dios iba a hacer con la humanidad, de poner la palabra de Dios ahora en sus corazones. Y dígame si no es verdad que hoy día podemos testificar que esa palabra ha llegado en nuestras vidas, a nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Y no es una cuestión racional, intelectual, no, es una cuestión espiritual. Por eso este libro, decíamos hace un momento atrás, es divino, y por ser divino es sobrenatural. La palabra del Señor implantada en nuestras vidas es insertada en el corazón, es implantada y es incrustada en nuestro corazón. Y esa palabra trae vida. Ahora, lo segundo que esa palabra produce es nutrición. Nutrición. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y él respondió y dijo, aquí está hablando Jesucristo,
escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente de pan vive el hombre, no solamente de tortillas y frijoles vive el hombre, no solamente de birria o pupusas o garnachas o usted quiere comer. No, dice la palabra del Señor, no solamente de pan vive el hombre, vive de la palabra que sale de la boca de Dios. Y no, el verdadero alimento del alma y el verdadero sustento del alma es la palabra de Dios. Te lo voy a decir una vez más. El verdadero alimento y el verdadero sustento viene de la palabra de Dios. Es como el agua para el sediento y es como el pan para el hambriento. La palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos alimenta y nos hace fuertes espiritualmente y nos hace fornidos espiritualmente. La palabra de Dios es nuestro alimento, hermano, es nuestra comida. Es nuestra nutrición, son esos manjares nuestros. En la palabra de Dios encontramos los hidratos, las vitaminas, las proteínas, los minerales, las grasas que necesitamos en nuestro espíritu. Nosotros somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo. Eso es lo que somos. Ahora, el cuerpo necesita ser alimentado, ¿verdad que sí? Y lo alimentamos bien. No se nos pasa una comida. Y si se nos pasa, dobleteamos cuando tenemos la oportunidad. Porque queremos alimentar nuestro cuerpo. No se haga como que no sabe. Pero también nuestro espíritu necesita ser alimentado, hermano. Dije, también nuestro espíritu necesita ser alimentado. Así como perdemos fuerzas y nos debilitamos cuando no comemos lo material, la comida, nos debilitamos físicamente, así también nos debilitamos espiritualmente cuando no comemos la comida espiritual. Hoy día hay creyentes bien desnutridos porque no se alimentan bien. Hay creyentes bien flacos porque no se alimentan bien. Hay creyentes bien débiles y delicados porque no se alimentan bien. ¿Seré yo, Señor? Mire, déjeme darle algunos síntomas que usted ya lo sabe, y posiblemente usted es de las personas de esas que deberían de haberse llamado Dolores. Pero déjame darle algunos síntomas de personas que están enfermas físicamente. Uno de ellos es que el cuerpo le duele por todos lados. Desde la uña del dedo gordo hasta el último cabello sí que tiene. Le duele todo. No tiene ganas de levantarse. No tiene ganas de hacer nada. Ese día se quiere quedar echado y echada. Es una palabra muy guatemalteca. Me acuerdo del hermano Abraham López. Le decía, hey brother, ¿cómo amaneciste? Bien, me dice, echado y con los ojos cerrados. Pero hay personas que se enferman y quieren estar echados, o sea, acostados pues, para que me entienda. No quieren hacer nada. Personas que se enferman y sienten escalofríos. No saben si tienen frío o tienen calor. Se tapan porque tienen frío y se quitan la cobija porque tienen calor. Están enfermos. Personas que están enfermas son personas que pierden el hambre, aunque a otros les da mucha hambre, les da más hambre. Pero mayormente pierden el hambre. Mayormente, la persona que está enferma pierde el hambre, no quiere comer. La persona que está enferma siente que nadie le quiere. ¿Verdad que sí? Ay, mi esposo ve que estoy echada aquí y ni un cariñito me hace. Pero ¿cuándo le dijiste cariñito tú a él cuando estaba tirado? Pero siente que nadie le quiere. La persona que está enferma se pone medio chiqueada. ¿Está mal? Sí. ¿Verdad que sí? Y lo peor del asunto es cuando una persona está enferma, contagia a otros. Contagia a otros. Especialmente si está enfermo del virus ese. Ahora, escúcheme bien. Hay síntomas de personas que están enfermas espiritualmente. Habré visto oído, hermana y hermano. Pero una persona que está enferma espiritualmente
no tiene deseo de asistir a la iglesia. Yo esperaba un mejor amén. La persona que está enfermamente no tiene deseos de asistir a la iglesia. La persona que está enferma espiritualmente tiene escalofríos espirituales. De repente dice, pastor, yo quiero hacer, y está en fuego el hombre, la mujer. Pero a la hora, no, pastor, me duele todo. La gente no hace caso. La gente no merece nada. Te enferma. Tiene escalofríos. La persona que está enferma espiritualmente pierde el hambre espiritual. La persona que está enferma espiritual rara vez llega a este libro. Aunque no diga amén, dijo Beto, es amén. Está enferma espiritual. Una persona que está enferma espiritual siente que nadie le quiere. Yo no voy a la iglesia porque nadie me quiere. Nadie me saluda. Me ven mal. Están enfermos espiritualmente. Y luego se ponen chiqueados los enfermos espirituales. El pastor nunca me ha llamado, nunca me contesta el teléfono. Y sabe que yo le estoy llamando y nunca me contesta el teléfono. Se chiquean. Y lo peor es esto: contagia a otros. Si es el viejo el que está enfermo espiritualmente, contagia a la vieja. Y si es la vieja, contagia al viejo. Y de ahí contagia a los escuincles, a los chilpayates, a los patojos, a los hipotes. Porque está enfermo espiritualmente. Mire, hermano, si algo aprende lo que voy a decir el próximo minuto. Y después cierra tu mente o te sales afuera y si quieres, no importa. Pero aprende esto. Todos nosotros influenciamos con la forma que vivimos, sea positiva o negativamente. No me escuchaste. Todos nosotros influenciamos en la forma que vivimos, en la forma que nos hacemos ver delante de la gente. Todos nosotros, sea positivo o negativamente. Permítanme ponerlo primeramente en el plano espiritual, o principalmente en el plano espiritual. Cuando usted y yo leemos la Biblia delante de las personas con las que vivimos, estamos influenciando sin decirles, lee la Biblia. Cuando nosotros no leemos la Biblia y las personas con las que vivimos no ven que leemos la Biblia, estamos influenciando en sus vidas. Estoy esperando que una persona diga amén, que estoy esperando que por eso me acerqué acá para ver si decía amén esa persona. Cuando usted viene a la iglesia, usted está influenciando a las personas con las que vive para asistir a la iglesia. Cuando usted no viene a la iglesia, usted está influenciando en su hijo, en su hija, en su esposo, en su esposa, que también están entre azul y buenas noches y también no van a venir a la iglesia. La última parte de Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice: todas las cosas están desnudas delante de Dios, al cual le vamos a dar cuentas. Todas las cosas están desnudas delante de Dios, al cual le vamos a dar cuentas. Te digo algo, hermano o hermana, Dios te va a pedir cuentas de tu hijo o tu hija que recibió una mala influencia, un malo contagio tuyo por no vivir la vida que Dios demanda de tu vida. Dios va a llamarte a cuentas
Y tú dices, no, espérate entonces que te mueras. Y ojalá no te mueras pronto, que te dé tiempo de arrepentirte. Pero Dios te va a llamar, nos va a llamar a cuentas a nosotros por la mala influencia que ejercimos en nuestros hijos o en nuestros nietos. Y algunos ya en nuestros bisnietos. Ok, hasta ahí. Vamos al mensaje. Pero esa es la verdad. Somos contagiados. Nos contagiamos de eso. Por eso es de que cuando una pareja, uno de ellos empieza a flaquear en la fe, empieza a debilitarse en la fe, empieza a enfriarse en la fe o empieza a vivir una vida tibia, si el otro no se pone las pilas, como dijimos por ahí, también va a ser contagiado. Damos gracias a Dios de que también hay creyentes sanos porque se alimentan bien. Que hay creyentes que son fuertes y firmes porque se alimentan bien. Hay creyentes que son resistentes, vigorosos y robustos porque se alimentan bien espiritualmente. Hay creyentes así, cachitoncitos, así medio rosaditos, medio chapeteaditos porque se alimentan bien. Porque la Biblia es nutrición. Dije, la Biblia es nutrición. Dice Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá vacía, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello por lo que le envié. El escritor de Isaías, o el profeta Isaías, él hace una ilustración para que la persona entiendan lo poderoso que es la palabra de Dios. Y él usa lo que es la nieve, lo que es la lluvia. Y él dice, así como desciende de los cielos la lluvia, así como desciende de los cielos la nieve y no vuelve a ella vacía, dice, sino que riega la tierra, moja la tierra, dice, y la hace germinar y la hace producir, y da semilla al que siembra y da pan al que come. Y luego dice, así es mi palabra que sale de mi boca, nunca volverá a mi vacía, sino hará, dice, conforme ha sido enviada y será prosperada en aquello por lo que le envié. Por último, la palabra de Dios no solamente produce vida, no solamente produce nutrición, también produce fe. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios, dice el libro de Romanos 10, 17. La palabra, dice, de Dios incrementa nuestra fe, viene a aumentar nuestra fe, a elevar nuestra fe, a fortalecer nuestra fe, la palabra de Dios. Por esas razones que le pedimos a las personas que vengan a la iglesia, porque es en la iglesia donde después de los 30, 40 minutos de alabanza, dedicamos unos 30, 40, 50 minutos o una hora en la exposición de la palabra, porque es la palabra que nos nutre, que nos fortalece, que nos ministra nuestras vidas. Por eso le pedimos a las personas que vengan a la iglesia y no se queden allá afuera, entren al templo. Por eso que le pedimos a la iglesia, lee tu Biblia todos los días, dedica un tiempo, unos minutos nada más, leyendo la palabra del Señor, porque no solamente va a ser bien para las personas que viven contigo, va a ser bien para tu persona. Enséñeme usted a una persona que lee la palabra del Señor, yo le voy a enseñar a una persona que es fuerte espiritualmente, que es firme en sus convicciones. Pero enséñeme a una persona que no lee la palabra del Señor, yo le voy a enseñar a una persona como el tamo que arrebata el viento, que anda de aquí para allá. La palabra de Dios produce fe en nosotros. La fe que nos hace crecer, que nos hace fortalecer, que nos hace vivir la vida que Dios quiere que vivamos.
Mire, cuando leemos la Biblia, usted va a encontrar en la Biblia maravillas de Dios, milagros de Dios, prodigios de Dios, grandeza de Dios. Y cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee esos pasajes de la Biblia donde habla acerca de las maravillas, de los milagros, de los prodigios, de la grandeza de Dios, incrementa nuestra fe. Produce fe en nosotros. Cuando usted lee en la Biblia acerca de un Bartimeo que era ciego y clamó misericordia y Dios lo sanó, eso produce fe en nosotros. Cuando usted lee la Biblia y encuentra un pueblo en el desierto que Dios le suplió por 40 años, le suplió pan, le suplió carne, le suplió agua, eso incrementa la fe de nosotros. ¿Me está escuchando, iglesia? Cuando usted y yo leemos en la Biblia acerca de Josué, que se atrevió a orar y pidió que se detuviera el sol y la luna, y aquello ocurrió, dice la palabra del Señor, eso incrementa nuestra fe, nos hace ver del Dios que servimos. Cuando usted lee la palabra del Señor y encuentra una viuda que le quedaba poca harina, le quedaba poco aceite, y por la palabra que viene del profeta, aquella harina no menguó, aquel aceite no menguó, eso incrementa la fe de nosotros. ¿Me está escuchando, iglesia? Cuando usted y yo leemos en la Biblia acerca de un hombre que tenía 38 años, paralítico, no había caminado el hombre, pero es por el poder de la palabra, el poder del mando de la palabra, dice que aquel hombre fue sanado. Eso incrementa nuestra fe. Cuando usted y yo leemos en la Biblia acerca de un hombre llamado Lázaro, que está ya 4 días en la tumba, que ya estaba en descomposición, y Dios lo trae a la vida una vez más, eso incrementa nuestra fe. Cuando usted y yo leemos en la Biblia de que los sordos oyen, de que los mudos hablan, de que los leprosos son limpiados, y de que el viento y el mar le obedecen, eso incrementa la fe suya y la fe mía. ¿Me está escuchando, iglesia? Dice la palabra del Señor, así que la fe viene por oír, el oír la palabra de Dios. Te digo algo, hermano, las noticias no van a incrementar fe en ti. Al contrario, de repente van a apagar la fe. Las novelas no te van a incrementar fe en ti. Las películas no te van a incrementar fe, a no ser que sea una película cristiana y que lleve ese énfasis. Los juegos de pelota no te van a incrementar fe. La televisión no te va a incrementar fe. Dice la palabra del Señor, lo que incrementa fe en nosotros es la palabra de Dios. Produce fe, crece fe, mueve fe en nuestras vidas y nos hace vivir la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Por esa razón, hermano, cada vez que tenga oportunidad, lea la palabra de Dios. Cada vez que tenga oportunidad, estudie la palabra de Dios. Cada vez que tenga oportunidad, medite en la palabra de Dios. Y cada vez que tenga oportunidad, escudriñe la palabra del Señor. Y esa palabra metida, incrustada en su corazón, le va a edificar a usted, le va a fortalecer, le va a aumentar, le va a hacer ensanchar. Esa palabra le va a hacer ver de que Dios no tiene imposibles. Esa palabra le va a hacer ver que para Dios todo es posible. Esa palabra va a ser incrementada en nuestra vida y va a traer un nuevo nacimiento, va a darnos vida, va a alimentar nuestra vida y va a fortalecernos. Por esa razón, escuche esto, hay que oírla con interés. Hay que leerla con atención. Hay que estudiarla cuidadosamente. Hay que obedecerla completamente. Hay que vivirla diariamente y hay que encarnarla personalmente. Te lo digo una vez más. Esta palabra tiene que oírla con interés. Tiene que leerla con atención. Tiene que estudiarla cuidadosamente. Tiene que obedecerla completamente. Tiene que vivirla diariamente y tiene que encarnarla personalmente. Mire, permíteme terminar con lo que encontré en una de las Biblias. Creo que es la Biblia de los Gedeones. En la parte de atrás tiene este escrito. Dice la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas,
sus preceptos son comprometidos, su historia son verdaderas, sus decisiones son inmutables. Luego dice, léela para ser sabio, créela para ser salvo, practícala para ser santo. Contiene la luz para guiarle, alimento para sostenerle y consuelo para alentarle. Es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado, el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien su diseño y la gloria de Dios su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón, guiar a los pies. Léela lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Es dada a usted en vida para ser abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, la recompensa de la labor más grande y condenará a todos los que menosprecian su contenido que es sagrado. Tremendo. Yo quisiera hacer algo diferente hoy día. Mire, cuando una persona se casa o se va a casar o está a punto de ser pronunciado marido o mujer, esas personas hacen ciertos votos, ¿verdad? Usted está, me imagino, en alguna boda o posiblemente se recuerda el día en que usted se casó. Y le dijeron, te comprometes a amarle en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y usted y yo dijimos, sí. No sabíamos en qué nos estábamos metiendo, pero dijimos que sí. Bueno, yo quiero que usted y yo hagamos un compromiso hoy día de meternos a este libro. Este libro, decía, va a producir vida en usted. Va a producir vida en usted. Este libro va a producir nutrición en usted y en mí. Este libro va a producir fe en usted y en mí. Que hoy día nos comprometamos y digamos, Señor, ayúdame a que todos los días, en algún tiempo, sea en la mañana temprano, a mediodía, en la tarde o en la noche, pueda, Señor, abrir este libro para, primeramente, que me dé la vida que yo necesito. Me nutras con los nutrientes que yo necesito. Y me dé la fe, Señor, para poder enfrentar lo que yo estoy enfrentando hoy día. ¿Quieres ponerte de pie? Si tu deseo es decir al Señor, yo quiero hacer un compromiso, te invito a venir al altar. Así como viene el novio y la novia y hacen un compromiso y prometen amarse, ¿quieres venir? Unirte a los hermanos que están pasando. ¿Quieres venir? Hacer un compromiso con Dios. Decirle, Señor, yo quiero en las buenas y en las malas estar en tu palabra. En la riqueza y en la pobreza estar en tu palabra. En la enfermedad o en la salud estar en tu palabra. ¿Quieres venir?